Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Avanzamos al final de año. El tránsito caótico, llueve, mucha gente en las calles, hay un movimiento de la economía como ocurre siempre a final de año y la gente está en el ambiente de Navidad. Hay gente que dice que está floja las Navidades, que no ve el movimiento, siempre pasa. Pero creo que el ambiente se siente el ambiente de Navidad. Los tapones lo dicen todo. Y no se meta en una plaza, porque vaya usted a ver en los supermercados, las tiendas, hay mucho movimiento. Y eso es normal a final de año. Y nos sorprende ya este final de la semana con las investigaciones que hay sobre la muerte, el asesinato de un oficial de la policía, donde estaba involucrado un capitán de la policía. No es de la policía, de la Fuerza Aérea. Y se habla, dice el Diario Libre, en una información que se habla de que se han detectado bandas a lo interno de la policía que están haciendo diabluras en las calles. Siempre ha pasado y siempre ha existido. Pero que en estas épocas, en estos momentos de reformas de la policía, a la gente como que le cuadra la cabeza. Y con razón tiene que cuadrarle la cabeza. Estamos en una reforma, estamos hablando de cambios estructurales, estamos hablando de controles, estamos hablando de mucha seguridad y mucho respeto. Y aparece de todo, señores. El gobierno entregando cajas, entregando bonos, entregando regalos, participando dentro del ambiente festivo del fin de año, de las Navidades. El país marcha y marcha como tiene que marchar. No me cabe dudas. Mi columna de esta semana precisamente en el Listín Diario la dedico a este tema, pasando balance. La comparto con ustedes a continuación. Una evaluación de conjunto, sin politiquería, con objetividad, puede decirse que el 2024 que concluye ha sido, con sus altas y bajas, un buen año para el país. Puntos luminosos. Se consolidó la democracia y la institucionalidad al pasar con notas sobresalientes y ningún sobresalto. 2 procesos electorales, febrero y mayo. La economía creció. Se redujo la inflación, se lograron superávit en la llegada de turistas, más de 11 millones. Aumentaron las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera. La tasa de cambio se mantuvo en niveles de manejo. Se dieron duros golpes al narcotráfico, 46 toneladas de cocaína incautada. Pese a la reducción en el presupuesto, el déficit rondando el 3%. Los gastos de inversión no se detuvieron. Reconstrucción de la autopista Duarte, el monorriel de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos y el metro al kilómetro 9. El distribuidor Luperón Autopista Duarte, el avance de los trabajos para la solución vial Avenida 27 de Febrero, Plaza de la Bandera, Autopista 6 de Noviembre. Algunos proyectos, por falta de recursos y o prioridad, fueron redirigidos. En la acera de enfrente, no fue posible pasar una reforma fiscal que todos dicen es necesaria, pero que nadie quiere que los toque. Los gremios de maestros y médicos siguen doblando el pulso al gobierno. Pese a que pondera una reducción de la violencia y delincuencia, la gente no lo cree. El caos en el tránsito y los problemas de la electricidad siguen siendo un fuerte dolor de cabeza. Cuando uno pone en una balanza, cuando se ve uno y otro lado de la moneda, concluimos en que este año no fue más apretado ni complicado que otros. Así, entramos en 2025 con experiencias ganadas y cargados de positivismo.
El liderazgo de República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico fue reconocido por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, quien ratificó su apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas en su lucha contra ese negocio, el del crimen organizado y el lavado de dinero. El liderazgo ganado por el país fue ponderado por el director de Operaciones Especiales de la DEA, Luis de Ambrosio, en el marco de una reunión con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Cabrera Ulloa. El Partido Popular de España ha presentado una iniciativa en el Senado español con el objetivo de obtener un informe detallado sobre los viajes realizados por el avión Falcon a República Dominicana desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno. La moción fue aprobada con el apoyo mayoritario de los populares y exige una explicación sobre las razones de cada uno de los vuelos y los ocupantes de estos, reseña una nota de prensa de Europa Press. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé para República Dominicana que esta será la segunda economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe al cierre de este año. En el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, publicado este miércoles, la entidad indica que el Producto Interno Bruto PIB de República Dominicana culminaría el 2024 con una tasa de crecimiento de 5.2%, solo por debajo de Venezuela con un 6.2%. El presidente ruso Vladimir Putin planteó hoy a Estados Unidos un duelo entre el nuevo armamento hipersónico ruso y los sistemas de defensa antimisiles occidentales, cuyo escenario sería la capital ucraniana de Kiev. Que elijan cualquier instalación para que la ataquemos, digamos en Kiev, que concentren allí todos sus sistemas antiaéreos y antimisiles y nosotros atacaremos con un misil Oreshnik y veremos qué es lo que pasa. Nosotros estamos preparados para ese experimento. ¿Está dispuesta la otra parte?, dijo durante su conferencia de prensa anual. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asestó un golpe potencialmente mortal a las negociaciones presupuestarias en el Congreso, al rechazar la propuesta actualmente acordada que, según él, está llena de concesiones a los demócratas. En una declaración conjunta con el vicepresidente electo J.D. Vance, Trump criticó el proyecto de ley sobre los gastos federales y abogó por ampliar el techo de la deuda, mientras el presidente Joe Biden sigue en el cargo. La oposición de Trump a lo que se consideraba un acuerdo imposible de rechazar supone un giro dramático para el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien negoció el proyecto de ley. El gobierno de Cuba aseguró que va a introducir un nuevo régimen cambiario en el país frente al actual con cambio fijo, con mayor flexibilidad y que varíe de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda con una tasa al día. El primer ministro Manuel Marrero hizo estas declaraciones al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque no indicó cuándo entrará en vigor el sistema ni cuál será el tipo de cambio inicial entre el peso cubano y el dólar estadounidense. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Y el tema que nos preocupa mucho, y realmente preocupa mucho, es lo que está ocurriendo, señores, en el campo internacional. La violencia de lo que está ocurriendo en Israel y las tensiones en Ucrania nos hierven la sangre, nos ponen en una situación de tensión, pero también está ocurriendo en Haití. La lucha contra las bandas organizadas que ha desarrollado y que ha desplegado el gobierno haitiano, la policía haitiana, nos pone a nosotros en mucha atención. Julián Roa hace una panorámica rápida de lo que está pasando en el mundo y lo hace dentro de un contexto ya mucho más amplio. Vamos a ver un segmento de esto que habla Julián Roa sobre la situación internacional. A continuación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. ¿Qué pasó en Siria? ¿Hacia dónde va el tema sirio? ¿Qué trascendencia geopolítica tiene en esa zona del Medio Oriente, en toda esa zona llena de conflictos y de alternativas y de incertidumbres y de signos de interrogación? Don Julián Roa, para analizarlo. Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. El tema sirio es sumamente complicado, en sentido general. ¿Por qué? Porque Siria es la especie del pivote que tenía parte de la Federación Rusa en Medio Oriente. No tiene otro enclave que no sea Siria. Y por supuesto eso desbalanza toda la geopolítica de esa zona. Siria jugaba un papel, y por supuesto Irán también. Siria era como un jugador que jugaba en las dos ligas, en la liga rusa y en la liga iraní. Había una especie de acuerdo en formar parte de ese conglomerado que son los países de Medio Oriente. Y por supuesto en la crisis judío-palestina, hay que decirlo. Recuerde que Siria, que mira la paradoja de la vida, Siria tenía un gobierno de 53 años. Sí, el padre y el hijo. El padre y el hijo. El viejo Hafez al-Assad, que fue colocado por Occidente, hay que decirlo, en la década del 70. Se coloca y se crea lo que era el partido Baas de aquel entonces, que es el mismo nombre del partido de otro que también colocó Occidente, como fue Saddam Hussein en Irak. Ambos a un inicio representaban los intereses de Occidente. Pero al poco tiempo, al final, Hafez al-Assad terminó siendo enemigo de Occidente en sentido general. Y entonces captado por Rusia. Por supuesto, por Rusia y sobre todo Irán. por el mundo musulmán, Sí. hay que decirlo. En el caso de Hafez al-Assad es de línea dura, por supuesto. Forma parte de la minoría en Siria, la minoría alawita. El alawismo es una derivación del sunismo, del islam sunita. Pero la mayoría de alrededor de 20 millones de habitantes que tiene Siria, apenas 3 millones son alawitas. Significa que la mayoría son de tendencia sunita. Significa que Siria estaba siendo gobernada hace 53 años por la minoría, en este caso, y sobre todo de mano dura, hay que decirlo. Miren lo extraño del caso. El Hafez al-Assad tiene 2 hijos. El hijo mayor era el sucesor natural de Hafez al-Assad y se mata en un accidente de tránsito. Se mata corriendo un carro de eso de carrera. Y por supuesto, entonces a la muerte de Hafez al-Assad, lo lógico es que Occidente entendiera que su sucesor, que había estudiado en Oxford, había estudiado, es médico, es oftalmólogo, había estudiado en Occidente, pues fuera más pro Occidente. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Se apoyó más en Irán y más en Rusia. Por lo tanto, continuó ese periodo de confrontación contra Europa y contra Estados Unidos, por supuesto. Lo que yo me pregunto, Julián, en el desenlace de este conflicto que comenzó, y muchos lo enmarcan dentro del comienzo de la primavera árabe, y que decían como que ahí se paró Así es. la cosa. Pero si Rusia
era uno de los sustentadores políticos, económicos, qué sé yo, de Siria, del gobierno sirio de al-Assad. Si él era uno de esos sustentadores, y de hecho es así que recibe asilo político en Rusia, claro. ¿Cómo los rusos no intervinieron, no lo apoyaron, no le informaron, le indicaron, le establecieron lo que se le venía encima con la capacidad de la inteligencia y el poderío militar y todas las cosas que tiene Rusia, y en apenas 11 días derrocaron este gobierno? O sea, que esa incógnita me queda. Sí, no a usted, no a todo el mundo. De hecho, recuerde que la primavera árabe en 2011, 2010 aproximadamente, eso derrumbó todas las dinastías, los gobiernos de mucho tiempo en todo Medio Oriente y parte del Magreb africano, desde Túnez hasta Egipto. Recuerden que este gobierno se lleva a Anwar el-Sadat de Egipto. Sube un gobierno de izquierda en Egipto, se llevó a Gaddafi, que era la famosa hermandad musulmana, se llevó a Gaddafi, y no se llevó a Siria, se tuvo al punto de llevar a Siria, no se llevó a Jordania porque Jordania en cierto modo se acopló a los cambios. No fue positivo la primavera árabe, terminó desestabilizando toda la zona. Lo que entendían los árabes que iba a ser una conquista de libertad fue todo lo contrario, con excepción de Egipto, que volvió más o menos a tener una posición más distendida con Israel. ¿Qué pasa con Siria? Siria, como les repito, tiene una base militar rusa, es la única base militar rusa en esa zona, y en cierto modo era la punta de lanza para apoyar a los grupos terroristas o a los grupos contrarios a Israel. El caso de Hezbollah, que es en el sur del Líbano, que es una milicia mayor que el ejército libanés, pero totalmente apoyado por Siria. Y por supuesto en el caso de Hamas. Con este cambio necesariamente Hezbollah tendrá que ser, de hecho ya Israel ha ocupado la altura del Golán, la parte siria de la altura de Golán, para evitar que otros grupos beligerantes lo ocupen. Lo lógico es que entre Israel y el famélico Estado libanés terminen con la milicia de Hezbollah o la disminuyan al máximo. ¿Por qué sucede de manera extraña en menos de 20 días? Recuérdese que la guerra es de 1911, del 2011. Sí. Tenemos una guerra de 12 años aproximadamente. Pero la ofensiva es en... Pero el apoyo siempre fue Rusia. Rusia está en estos momentos sumergido en la guerra con Ucrania. En cierto modo no podía llevar ambos apoyos. En cierto modo Rusia tuvo que dejar a la libre, vamos a decir así, ese apoyo militar, sobre todo a Siria. Y por supuesto el propio ejército sirio, leal al presidente Haftar, el propio ejército terminó abandonándolo. La parte militar no llegaba, los insumos no llegaban. Rusia se vio y se ha visto en la necesidad de concentrarse en Ucrania, en la cual no aparece en la mayoría de los medios occidentales, pero las pérdidas humanas de Rusia sobrepasan el 1.000.000 de personas. Estamos hablando que Rusia ha perdido una gran parte del ejército en esa guerra, en esa confrontación con Ucrania. Claro, Rusia ha actuado inteligentemente y lo que ha hecho es que ha convertido en rusos soldados ucranianos, que es el caso del Donbass, tanto Donetsk como Luhansk. Parte de los que luchan por la independencia de esas ciudades, de esos pequeños estados, se han asociado a Rusia, pero las pérdidas son multimillonarias. ¿Qué va a pasar? Ha tenido que recurrir a China. Digo a China porque Corea del Norte no pelea sin la anuencia de China y tiene soldados de Corea del Norte en Ucrania. ¿Qué va a pasar? Es una incógnita realmente qué va a pasar. Para Occidente fue el día de Navidad o fue el día de Reyes. Joe Biden no esperaba que ese desenlace se hiciera tan rápido. Igualmente Europa. Dice Biden que ha sido un evento justiciero. ¿Qué pasa ahora? Pero va más ¿Quién va a sustituir Occidente con estos grupos que con... Debe ir más cómodo. Con Saddam. Con al-Saddam. ¿Por qué debe ir más cómodo? Por la guerra del 11 la comienza un grupo terrorista islámico que se llama el Estado Islámico, el ISI, el famoso ISI. Y dentro del Estado Islámico hubo una facción que fue apoyada por Al-Qaeda, que era la facción del Al-Nusra. El líder de Al-Nusra, apoyado por Al-Qaeda
desde Irak, luchó al lado del ISIS, pero al final él termina peleando en contra del propio Estado Islámico. Y aunque Al-Qaeda le pide que se retire, él crea conciencia propia y no retira el grupo de Al-Nusra. Logró aliarse con los grupos minoritarios en Siria y ha logrado generar un liderazgo en todo el sentido de la palabra. Entonces, esta es una persona que viene primero. En Estados Unidos está colocado como terrorista internacional. Sí. De hecho, tiene warning, tiene una recompensa. Pero ha logrado hacer una especie de crossover. Primero estuvo con Al-Qaeda, luego estuvo con Al-Nusra, cercano a ISIS, contrario a ISIS. Ahora, una de las muestras que da mayor señal del cambio hacia Occidente es que inclusive se ha quitado la ropa tradicional. Se ha puesto una chaqueta como Occidente, se ha afeitado, se ha peinado hacia atrás. Las declaraciones que ha dado de hablar de libertad, de democracia. Es una incógnita porque Estados Unidos ahora no sabe si realmente lo que está viendo es una persona sincera o no, aunque tiene que tomarle la palabra, porque es la mejor carta que tiene Estados Unidos en este conflicto. ¿Y cómo incide eso en el conflicto de Israel con Irán, del conflicto de Israel con Hezbollah, del conflicto de Israel con Hamas y Gaza? O sea, de todo esto que envuelve a Israel. Siria está ahí en frontera. ¿Qué pasa con la inteligencia de Irán contra Israel? Es Siria. Sale de la embajada de Teherán en Damasco. Toda la inteligencia y todo se hace desde Siria contra Israel, hay que decirlo. El apoyo militar, el apoyo estratégico sale de Siria. Con la pérdida de esto ahora del poder de Bashar al-Assad, Irán pierde un gran enclave. Sencillamente Israel, y por supuesto va a disminuir totalmente la influencia de Hamas en el sur del Líbano. Pero en el entendido... de Hezbollah en el sur del Líbano. En el entendido de que estos grupos sean menos beligerantes. Totalmente. Pero ¿y si son tan beligerantes como por su tradición de dónde vienen? No importa qué tan beligerantes sean o no, Israel lo va a disminuir. Y lo va a un ejército que no ha entrado y tiene la oportunidad de entrar ahora es el ejército libanés. Es una oportunidad de quitarse la milicia de Hezbollah de encima, de que realmente el Estado libanés lo dirija el Líbano y no Hezbollah como hasta ahora sucede. Es una oportunidad para Israel que lo ha favorecido 100%. Claro, Israel venía trabajando el tema de cómo iba a lograr esa pérdida de Bashar al-Assad. Y hay un actor que usted no ha mencionado que tuvo mucho que ver en la estrategia, que es Turquía. Claro. Parece que el sur de Siria es el norte de Turquía. Y por lo tanto, Turquía influyó mucho para la salida de Bashar al-Assad. Turquía es enemigo de Siria por el tema del Kurdistán. El Kurdistán es una población enorme que está en territorio turco, pero está en el sur de Siria, que anda buscando una independencia propia, crear un país, para lo cual Turquía no lo ha permitido. Significa que salir de Bashar al-Assad, Turquía le trae cierta tranquilidad con el tema de la secesión. Pero eso no expande más el conflicto. Sí, claro. Para Occidente ha sido positiva la salida de Bashar al-Assad. Para Rusia es una derrota. Para Irán es una derrota. Y para la propia Siria, por supuesto. Para el gobierno de Bashar al-Assad. Tiene que haber cambios necesariamente. Va a depender del tipo de apoyo, sobre todo financiero, que pueda ofrecerle y de la inteligencia de Biden. Está de salida. Biden le quedan hasta el 20 de enero. Si se va a pasar la parte de Navidad, le quedarán menos de 15 días. 15 días de trabajo. Las relaciones internacionales con Biden han sido extremadamente torpes, hay que decirlo. No han sido las mejores. Con Trump son peor, debo decirlo. El caso del Pompeo es un empresario, pero este Blinken es mayor, pero no ha sido certero en la política exterior que ha manejado hasta ahora, hay que decirlo. Yo pienso, cuando vi lo que pasó en Siria y la similitud con lo que pasó en Irak en su momento, yo pensé, ¿podría Siria venir a convertirse en un Irak mucho más moderado, mucho más tranquilo, que ni hiede ni huele, lo que no quiere que nadie le moleste y tratar de recomponerse? A Occidente le conviene. Tiene la base militar rusa
en Alepo, por supuesto. Sí. Tiene la base militar en el Levante, en el Mediterráneo, y eso necesariamente hay que tratarlo con el mayor grado de delicadeza. No puede haber un enfrentamiento. Por lo tanto, eso será un asunto de tiempo. En las negociaciones con Trump, por supuesto que va a estar en ese tablero. La base militar rusa va a estar en el tablero, por supuesto, las negociaciones en Ucrania. Eso mejora la capacidad de negociación de Occidente en Ucrania. Que hasta ahora lo que se ha planteado es que, por lo menos por parte del equipo de Trump, es de que Ucrania se olvide de los territorios que ya han sido ocupados por Rusia y que Rusia permita la entrada de Ucrania a la OTAN. Ucrania no está de acuerdo y esa es parte de la discusión. Todo esto entra dentro de esas negociaciones. Don Julián, vamos a hacer una pausa en este punto y a la vuelta venimos aquí. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Y en el mundo de lo que ocurre en el continente, La Voz de los Estados Unidos de América nos ha presentado un análisis muy detallado, señores, de el tema de la educación en el Caribe, en Centroamérica, en América. Los retos y desafíos que tiene la educación, y República Dominicana sabemos muy claramente lo que esto significa, porque lo padecemos en los niveles de educación que presentamos en el país. Comparto con ustedes este debate de La Voz de los Estados Unidos de América sobre el tema de la educación en el continente y en la región. Gracias por su compañía. Con este debate concluimos esta emisión de Oye País. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Tenemos una nueva cita mañana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. El estado de la educación en América Latina y el Caribe, pese a avances de algunos países e inversión y resultados pedagógicos, sigue siendo un desafío que amenaza la prosperidad misma de la región. Varios informes del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y el Banco Mundial detallan los retos que enfrentan las naciones del continente. 1 de cada 2 jóvenes, y esto es preocupante, porque 1 de cada 2 jóvenes no logra habilidades mínimas de lectura y 3 de cada 4 jóvenes de 15 años no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales. Pero para analizar el tema me acompaña Elena Arias Ortiz, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Michael Lisman, jefe de educación para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Bienvenidos. Elena, empiezo contigo. En el último informe del BID, ustedes hablan, entre otros temas, de los recursos financieros y físicos de los países. O sea, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es el aspecto más destacado del informe del BID? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. El informe contiene 2 partes. Una primera parte donde, como describes, hacemos una descripción, un panorama de cómo está la educación en América Latina y el Caribe, repasando varios aspectos. Uno de estos es, por ejemplo, la inversión, cuántos recursos destinan cada país a la inversión en educación. O, por ejemplo, cuál es el estado del acceso a conectividad y a computadoras en las escuelas. Y el aspecto más destacado de esta primera parte es que han habido avances, hay ciertas noticias
noticias positivas. Hemos avanzado en la cobertura, por ejemplo, en primaria, pero la verdad es que hay también malas noticias en que todavía los sistemas educativos no logran nivelar la cancha entre los estudiantes más ricos y más pobres. Yo diría que ese es el aspecto más destacado. ¿Qué está pasando? Vemos que la inversión, aunque en porcentaje del PIB, en porcentaje de riqueza de los países, estamos avanzando, representa en promedio 4.2% de la riqueza de los países la inversión por estudiante en primaria, por ejemplo, versus 5% de los países de la OCDE, pero cuando vemos esta inversión por estudiante es aún muy baja. Te pongo un caso concreto, $2.500 más o menos por estudiante se destina en primaria versus casi $6.500 son los países de la OCDE. Entonces, aunque en porcentaje esto representa... Sí, porque 4,2% el promedio, ¿no? El promedio es significativo, o sea, es bastante, ¿o no? Pero en valor esto representa todavía muy poco. Y lo que podemos comprar con eso, lo que podemos destinar, sobre todo para, por ejemplo, docentes de calidad, no logramos llegar a un nivel mínimo que es necesario como con los países de la OCDE. Otro aspecto de los recursos físicos, por ejemplo, las computadoras. Aún una parte importante de nuestros estudiantes no logra tener acceso a recursos digitales como computadoras y conectividad en la escuela, que hoy en día son esenciales para aprender no solo habilidades tradicionales, pero habilidades digitales que son tan demandadas en el mercado laboral. Ya. Ahora, Michael, ¿cuál es la situación de la educación inclusiva en toda América Latina y el Caribe, de acuerdo a los estudios de USAID? Sí, perfecto. Sí, y cabe destacar que cuando hablamos de inclusividad, es un término que usamos en el sentido más amplio posible. A veces se habla de niños con discapacidad. Correcto, con discapacidad. En este sentido estamos hablando de la inclusividad de todos, especialmente niños y niñas marginadas. Claro. En ese sentido... Indígenas también. También, sí, claro. En ese sentido, acabamos de también hacer un nuevo estudio acerca del tema. Hay una crisis grave de aprendizaje y eso es claro. Se puso aún peor después de la pandemia. Hay estimados por ustedes, por el Banco Mundial, que casi 1.5 años de aprendizaje se perdió durante la pandemia. Después. Y aunque hay casos de éxitos y innovación, no hay un plan particular para recuperar ni remediar esa pérdida. Entonces, estamos viendo, como sabemos que América Latina se considera la región más desigual del mundo. Correcto, de acuerdo a informes del Banco Mundial. Socioeconómicos. Eso es algo que estamos viendo en el campo de educación también, que según su estatus socioeconómico, su nivel de educación también corresponde. Y es una brecha que está empeorando también después de la pandemia. Ya. Bien, ahora es interesante porque las pruebas escritas para evaluar el aprendizaje en los estudiantes causan siempre temor. En Costa Rica, uno de los países del continente que más recursos destina a la educación, según el informe del BID, hablamos con maestros y estudiantes. Donaldo Hernández con el informe. Chania Gutiérrez recién terminó el año escolar 2024 y está feliz de haber aprobado todas las materias para empezar en 2025 sus estudios en 9º grado. Poder continuar con sus clases la mantiene entusiasmada. Sinceramente, las ganas de superarme, las ganas de ser mejor. Chania es costarricense, tiene 14 años, estudia en el colegio Liceo Teodoro Picado en la capital San José. Al igual que a la mayoría de estudiantes, las evaluaciones le siguen causando temor. Este ciclo escolar no fue la excepción. Me daba muchos nervios porque yo pensaba que no me iba a ir bien o no los iba a pasar porque no sabía lo que me iba a salir. Yo siento que no es nada bonito estarse preocupando por cómo le va a ir. El docente de educación secundaria, Stalin Gómez, explica que el temor de los estudiantes a ser evaluados es generalizado en toda América Latina. Creo que el principal temor radica en que hemos tenido un retroceso en la parte de lectoescritura. No solo en saber leer y escribir, más que todo en comprender la lectura. Entonces, a partir de eso, cualquier materia se te puede dificultar, desde idioma hasta su historia o matemática. Ese creo que ha sido el principal problema y el principal temor que tienen ellos. Pero no creo que sea en sí porque hayan pruebas escritas nada más.
Con 24 años trabajando en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, considera que América Latina no está preparada para dejar de utilizar las evaluaciones de aprendizaje, porque no cuenta con buena infraestructura como los países desarrollados. Hay enseñanzas que son prácticas y muchas de esas se pueden llevar a cabo si yo tengo la infraestructura y los medios necesarios, y no los tenemos. Durante los años 2020 y 2021, la mayoría de los países de América Latina cerraron los centros educativos por la pandemia del COVID-19 y en consecuencia hubo un impacto negativo en el aprendizaje, pues se dejaron de realizar las pruebas de evaluación. Sin embargo, países como Costa Rica tratan de mitigar el impacto. Costa Rica viene mejorando cada vez año a año con diferentes programas para tratar de darles oportunidad a los estudiantes. Mientras estudiantes como Chania se van a sus vacaciones de fin de año con el ánimo de enfrentar los desafíos que tendrán en el ciclo escolar 2025. Donaldo Hernández, Voz de América. Elena, a propósito del reportaje de Donaldo, que te trae nostalgia como buena tica que eres, ¿no? Así es, ya con ganas de estar en mi país. A propósito del reportaje de Donaldo, ¿qué recomendación has visto? Que todos tienen temor a esas pruebas constantes y muchos creen que son innecesarias. Pero bueno, ¿qué recomendación hace el BID sobre este tipo de evaluación del aprendizaje? Bueno, es que justamente el informe hace énfasis en esto porque, como decía, la primera parte hace una revisión de las métricas. Realmente utilizamos diferentes métricas para ver cómo está el estado de la educación. Hablamos de recursos al principio y vemos que en términos de resultados no nos está yendo muy bien porque muchos estudiantes abandonan la escuela secundaria y los que se quedan no están aprendiendo lo que deben aprender. Y al principio dabas unos datos que vienen de PISA que muestran que muchos de nuestros jóvenes de 15 años no tienen las competencias necesarias en lectura y matemática. Ahora, ¿qué soluciones tenemos? Correcto. Lo que subrayamos en el informe es justamente cómo la evaluación y lo que llamamos desarrollar una verdadera cultura de la evaluación, que significa perder el miedo a ser evaluados. En el fútbol, en el deporte, utilizamos métricas. Vemos cuántos goles nos hicieron por la banda derecha, por la banda izquierda. Soy una fan de fútbol. Vemos cuántos goles logramos evitar. Y después, ¿qué hacemos? Tomamos medidas, cambiamos la estrategia si es necesario. Si perdemos y si ganamos, entonces seguimos con la misma estrategia. La evaluación debería ser vista de la misma manera, no es para castigar, no es para quitar recursos, al revés, es para ver qué está funcionando, qué están aprendiendo los jóvenes bien, qué no están funcionando en nuestro sistema educativo y tomar nuevas estrategias, hacer reformas necesarias para corregir esto. Y esto es lo que hacemos, un repaso de cómo los sistemas de la región, sistemas de evaluación han ido mejorando a través del tiempo, hubo un parón con la pandemia y cómo podemos seguir adelante mejorando estos sistemas de evaluación. Ahora, Michael, hablando de educación inclusiva, ¿qué análisis puedes hacer sobre los índices de matrícula en la región? Y muy rápidamente, vamos a hablar del segmento de los niños con discapacidades, que es un segmento que pocas veces se analiza, pero vamos a hablarlo aquí. Un informe de UNICEF, y te voy a citar, detalla que los niños con discapacidades en América Latina y el Caribe son unos 19 millones, son niños discapacitados. Esto es un 49% más, ellos tienen un 49% más de probabilidades de no haber asistido a las escuelas. ¿Tu análisis? Sí, pues en primer lugar es muy importante poder proveer la oportunidad de asistir a las escuelas públicas formales para todos los niños y niñas, sin importar su nivel de discapacidad. Es importante subrayar también que la variedad de discapacidades puede ser importante en términos de cómo se pueden integrar en la escuela formal, dependiendo de los recursos disponibles, dependiendo de las discapacidades. Hay muchos datos que no tenemos, sobre todo en términos de discapacidades mentales y discapacidades cognitivas. Es importante poder incrementar el nivel de análisis que hacemos en las escuelas, afuera de las escuelas, para poder determinar cuáles son las necesidades de cada niño en términos de lo que necesitan en términos de apoyo. Sin duda es importante mencionar que la matrícula en general en América Latina, aunque ha
incrementado en términos importantes en los últimos 20, 30 años. No ha sido suficiente en todos los niveles. Educación primaria es uno de los historias de éxito, tal vez, en términos de cobertura universal casi, pero en cuanto a la preprimaria, a la secundaria y sobre todo el nivel postsecundario de universidades, estamos faltando todavía muchas oportunidades y apoyos para todos, sobre todo los que se designan con discapacidades. Ya. Un informe del BID señala que solamente el 19% de los jóvenes en América Latina y el Caribe concluyen la universidad, y de estos el 42% pertenece al nivel socioeconómico más alto. El informe destaca que solamente el 5% de quienes concluyen la universidad son del nivel socioeconómico más bajo. Esto según un informe del BID. Pero ¿qué está pasando en la región? Bueno, continúan con nosotros Elena Arias Ortiz, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Michael Leisman, jefe de educación para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Elena, háblanos sobre las diferencias en los recursos digitales en la región, ¿no? La brecha entre estudiantes del nivel socioeconómico más alto y los más desfavorables. Sí, bueno, Gonzalo, la verdad es que hemos mejorado. Hemos mejorado en los últimos años, en las últimas rondas hemos visto consistentemente un aumento en el acceso de los estudiantes, de los jóvenes, a recursos digitales como computadoras y a conectividad en su escuela, y estamos ya llegando a casi un 85%, diría, de los jóvenes que tiene acceso a computadoras y a conectividad. Ahora, en la OCDE ya están en acceso universal, o sea, estamos alcanzando, estamos llegando ahí, pero no estamos ahí todavía. ¿Cuál es el problema? Que este promedio esconde grandes diferencias, tanto entre países, donde hay países que este promedio es considerablemente más bajo, y también, y más preocupante lo que mencionas, esconde diferencias entre estudiantes que vienen de familias más vulnerables versus familias más ricas, mientras que la escuela pública debería hacer el contrario, compensar estos efectos. Entonces vemos que en algunos países hay una brecha entre los estudiantes pobres y los ricos en cuanto a acceso a computadoras del 30%. Entonces, mientras que la mitad de los, casi el 85% de los jóvenes tienen acceso en su escuela a computadoras, en los estudiantes de familias vulnerables esto representa solo el 50%. Y los pone en desventaja, para aprender, los pone en desventaja para desarrollar habilidades que necesitan para salir a trabajar en la era de la inteligencia artificial. Esos datos que mencionas, y Michael, aquí viene la pregunta, o sea, ¿qué impacto tiene la pobreza? Porque en América Latina la educación pública, o sea, es gratuita. Sí. Entonces, ¿qué impacto tiene la pobreza? Un estudiante pobre tiene acceso, para empezar, a la educación. Pero, ¿qué impacto tiene el ser pobre en América Latina, ir a la escuela en grupos, por ejemplo, rurales, en migrantes, en niñas embarazadas? Sí, pues lo veo como un factor clave. Y aunque sea gratuita, hay un montón de costos, algunos directos, algunos en términos de costos de oportunidad para familias y sus hijos, para enviar sus hijos a la escuela. No pueden trabajar si están en la escuela. No pueden apoyar a la familia en otros sentidos. Hay un secreto abierto también que la gente viendo esto van a saber. Y eso es que cualquier familia que puede sacar su hijo de la escuela pública y enviarla a la escuela privada, lo van a hacer, sin duda. Aquí en Estados Unidos no es así. Es posible enviar sus hijos a escuelas públicas y esperar buenos resultados. Pero todos los que pueden hacer la alternativa en América Latina lo hacen. Y lo tienen que hacer por amor y por necesidad. Yo creo que esa es una falta de equidad que tenemos que ver muy bien. Muy bien. Bueno, Elena, antes de continuar el análisis, vamos a ver cuáles países de la región invierten más y menos en educación. Esto según el BID. Aquí los tenemos. Los países que destinan más gasto público a educación como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, son Bolivia, invierte el 7,7%, Costa Rica, 6,3%, Jamaica, 5,7%. Y ahora, los países que menos invierten en educación. Haití, solamente el 1% de su Producto Interno Bruto. Trinidad y Tobago, 2,9%. Bahamas, 3,1%. Ahora, en la región, el gasto promedio en la educación equivale al 4,2% del PIB según el BID.
¿Cómo está la región frente al mundo, ¿no?, en temas de la educación, la efectividad de esto? Sí, Gonzalo, bueno, como te mencionaba, cuando lo vemos en porcentaje de la riqueza del PIB, los países de la región no estamos tan lejos de los países avanzados como la OCDE, por ejemplo, dado que ellos destinan en promedio 5% de su riqueza. El problema es que cuando tienes un presupuesto, comparas un presupuesto de 100 versus de 1000, aunque sea el mismo porcentaje, lo que puedes comprar con 10, que es un 10% versus 100, es muy diferente. Entonces, el paquete, como digo, de inversión de docentes, de infraestructura, de materiales de aprendizaje que pueden adquirir los países con $2.500 por estudiante al año es muy poco con respecto a los países ricos. Y otro tema también que destacamos en el informe, porque no es solo cuánto gastes, también hay que ver cómo se gastan esos recursos. Y cuando comparamos el desempeño de América Latina con países no avanzados y ricos, que tienen 3 veces más recursos que nosotros, pero con países que tal vez gastan un monto similar, aún así vemos que hay países que logran alcanzar mejores resultados de aprendizaje. Entonces, no es solo invertir más, sino también invertir mejor. Efectivamente, o sea, con efectividad. Con efectividad, exactamente. Y es difícil, porque sabemos que la gran mayoría de los costos van a los docentes, hasta 90% o más. Claro, se va en salarios. No hay mucho espacio para ser innovador o hacer otros proyectos. Michael, tus conclusiones sobre el estado de la educación en América Latina y el Caribe. Adelante. Bueno, Gonzalo, gracias por tenernos, gracias por tocar el tema hoy. Yo creo que es un tema que a veces no se ve muy bien en el entorno de mucho ruido. Hablamos de migración, hablamos de violencia, hablamos de cuestiones económicas. Entonces, yo creo que educación es el motor que realmente ayuda a todos esos otros aspectos, y tenemos que recordar eso en el largo plazo. Como dijo Elena, hay una crisis y se puede ver plenamente ahora, y tenemos que hacer algo, todos nosotros, donantes, los bancos multilaterales y sobre todo los gobiernos nacionales, para ayudar. Ya, bueno, muy bien. Elena, tus conclusiones. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos desafíos, ciertamente, pero hay soluciones e instrumentos que podemos utilizar. Una de estas, las evaluaciones de aprendizaje. Asegurar que tenemos evaluaciones frecuentes, de calidad, y que usamos los resultados para dar retroalimentación al sistema y mejorar y hacer las reformas necesarias, es lo que nos puede sacar adelante. Entonces, mediciones de aprendizaje. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Elena Arias Ortiz y a Michael Eastman. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.